empecé a trabajar mi tesis sobre los judíos en la dictadura, tuve como alguna serie podríamos decir, de a prioris o de imágenes acerca de cómo pensar el problema. La bibliografía mayormente se había caracterizado o había dado cuenta de una experiencia de los judíos durante la dictadura que había sido particularmente riesgosa o oprobiosa o terrible, ¿no? Bueno, un poco esto que cuenta Daniel, llevado al extremo, ¿no? Porque finalmente Daniel, en esa estación de Constitución, esa estación de trenes, finalmente lo dejan seguir de largo, ¿no? Pero la bibliografía, digamos, desde el testimonio de Jacobo Timerman, supongo que conocen quién es Jacobo, ¿no? Bueno, Jacobo Timerman fue un periodista, es el padre del actual canciller argentino, hasta el 10 de diciembre, y su trayectoria es una trayectoria muy reconocida en Argentina, es un periodista de mucho renombre, que va a modernizar la prensa en mi país, va a ser el director de algunos medios vitalmente importantes, Primera Plana, ¿sí? Y luego La Opinión, un periódico de mucho reconocimiento en los años 70 en Argentina, y él va a ser como una figura de mucho prestigio. Su carrera además, su carrera periodística, ¿no? Tiene además la particularidad de que Jacobo Timerman va a ser detenido, secuestrado durante los años de la dictadura militar, particularmente en 1977, y se va a volver como una de las figuras paradigmáticas, ¿sí?, de la denuncia internacional durante la dictadura militar para pedir la liberación de los presos políticos, ¿no? Él tenía tanto reconocimiento público, tanto prestigio internacional, y era director de un medio gráfico muy reconocido, que su detención, ¿sí?, moviliza una serie de solidaridades internacionales. Finalmente Timerman es liberado en el 79, sale a Israel, sale como expatriado, se le quita la ciudadanía argentina, ¿sí? Llega a Israel con la condición de no hacer ninguna declaración y, como era fiel a su estilo, lo primero que hace es declarar cuál había sido su experiencia durante esos años de detención. Tampoco le va muy bien a Israel porque tiene una postura crítica, en el 77 Israel cambia del Likud, del Meretz, del Partido Laborista, al Likud, entonces él tampoco tiene un buen diálogo con la dirigencia política israelí en el año 79 y migra a Estados Unidos, a donde su voz se potencia aún más y dando testimonio de la experiencia de los detenidos en Argentina, dando cuenta de las situaciones de tortura, bueno, contando aquello que Daniel no vivió, digamos, la suerte de los que no pasaron de largo en la estación de Constitución. Y eso va a cimentar una idea primero va a cristalizar en la opinión pública internacional una idea acerca de lo que está pasando en Argentina, pero sobre todo, tamizado por su lugar de judío, dando cuenta de cierta especificidad acerca de las torturas o las persecuciones que sufrían los judíos en Argentina en esos años. De ahí entonces hay una bibliografía extensa, sobre todo periodística, mayormente periodística, en algunos casos testimonial, que y el informe Nunca Más, que es el informe que se construye en el año 85, apenas terminó la dictadura militar, que van de alguna manera a dar cuenta o materializar esta idea de un trato especial brindado a los judíos durante los años dictatoriales, ¿no? Un trato especial que lo que habla es de un mayor grado de ensañamiento en las torturas, en la persecución y finalmente en la desaparición de personas. La bibliografía consagró mayormente esa idea desde el año 81 en adelante. Y cuando yo empezaba mi trabajo de investigación tenía como una sensación, cuando indagaban los primeros documentos, que algo de eso era efectivamente cierto, pero no todo efectivamente era cierto. De hecho el libro se termina llamando así, Recuerdos que mienten un poco. En principio porque la bibliografía daba cuenta de un aire, ¿sí?, de un antisemitismo visceral, ¿sí?, en aquellos años, de una experiencia signada por el antisemitismo en aquellos años. Y algo de lo que la investigación me permitió de alguna manera pensar o matizar es esa dimensión de qué denominamos antisemitismo, o qué se llamó el antisemitismo, ¿sí?, o cómo se vio el antisemitismo en Argentina durante los años de la dictadura. En ese sentido, mi trabajo de investigación supuso correrme del anclaje más temporal, de pensar la experiencia de los judíos del año 76 al 83, que son los años de la dictadura, un poco implementar o ampliar los márgenes temporales de mi investigación. En ese sentido,
arbitrariamente, decidí iniciar mi investigación en los comienzos de los 70, e intentar indagar en cómo fue la experiencia de los judíos antes de la dictadura. Y ahí hay algo que es bien interesante, que muchas de las cosas que comenta Daniel, como esta idea de los brazaletes, o la persecución, o la duda, o la sospecha sobre los judíos, o alguien que hacía campamentos, ¿sí?, se inicia mucho tiempo antes de la dictadura militar, ¿sí? Algunas veces uno podría decir incluso en los años 60, pero sobre todo en los comienzos de los 70, y mejor dicho incluso tras el retorno de Perón en el 73, del peronismo en el 73, ¿sí?, la cuestión del antisemitismo tuvo una dimensión pública bastante relevante, ¿no? En principio porque respondía muchas veces a las disputas internas al interior del peronismo. El peronismo es un movimiento que se constituye a través de la figura de Juan Domingo Perón en los años 40, ¿sí?, y que tiene la particularidad o la rareza, como el PRI quizás también, o sea, tampoco tengo que explicar tanto, ¿sí?, de tener algunas líneas internas que van hacia la izquierda y otras que van hacia la derecha, y conviven adentro del propio movimiento. Conviven de un modo bastante particular, que es conflictivamente, y esa conflictividad se radicaliza hasta que efectivamente en el año 73, cuando el peronismo vuelve al poder a través de una elección democrática, lo que se hace es una contienda interna a través de la lucha armada, que se deriva muchas veces a través de la lucha armada, en la que los grupos de la derecha peronista, la Alianza Anticomunista Argentina, el Comando de Organizaciones, la Concertación Universitaria Nacional, ¿sí?, a través de las armas busca exterminar a las organizaciones de izquierda peronista, las Fuerzas Armadas Peronistas, Montoneros, la Juventud Peronista, y la Juventud Peronista a través de las armas y Montoneros buscan, ¿sí?, contrariar a la derecha peronista. En ese sentido, durante esos años, el antisemitismo, o mejor dicho, la violencia política, ¿sí?, se sirvió también del antisemitismo como un discurso de uso público, ¿sí?, que muchas veces condenó la presencia de jóvenes judíos en movimientos de izquierda, ¿sí?, queriendo hacer la revolución, ¿sí?, y digamos, eso sirvió muchas veces para acusar a la participación judía o en la vida judía en Argentina, ¿sí?, de ser la promotora de la revolución o de los intentos de revolución o de desestabilización político y social en Argentina en los años 70, antes de la dictadura. Lo que pasa es que en ese contexto de violencia política, ¿sí?, muchas veces esos discursos en el espacio público fueron acompañados, ¿sí?, por acciones violentas, ¿sí?, en las instituciones judías, pintadas, atentados, bombas, corridas, ¿sí? Digo, un antisemitismo público que afectaba la vida judía directamente en las instituciones de un modo bastante particular, ¿no? Entonces, lo primero que me llamaba la atención era que efectivamente el antisemitismo público, ¿sí?, no se ceñía solo a los años de la dictadura militar. Más bien habría que mirarlo como una larga duración, como una duración más extensa que los años de la dictadura militar. Y que incluso si lo miráramos en esa dimensión más extensa, una temporalidad más larga, más laxa, ¿sí?, que se inicia en los 60, ¿sí?, lo que deberíamos ver que en todo caso el golpe militar, ¿sí?, la dictadura militar, le puso freno, controló esa dimensión pública del antisemitismo en las calles, en las instituciones y demás. Hay unos trabajos que son más interesantes, que no tienen que ver con la dictadura militar, que tienen que ver con la vida judía en general, que dan cuenta de un rasgo muy particular. En la primera mitad de los años 70 era muy común que los jóvenes que participaban en movimientos sionistas o en instituciones sociodeportivas judías, ¿sí?, se fueran de estas, abandonaran por cuestiones políticas mayormente, ¿sí?, y se incorporaran a la participación política en movimientos nacionales, en organizaciones universitarias y demás. Y lo que pasa del 76 en adelante es todo lo contrario. Muchos de esos jóvenes vuelven a las instituciones judías, a los movimientos juveniles-sionistas, a los templos, ¿sí?, y a las instituciones sociodeportivas, porque las instituciones judías se vuelven un lugar seguro, como un resguardo, un reaseguro de que dentro de esos lugares a esos jóvenes no les iba a pasar nada, en contrario de lo que les podía pasar si seguían participando activamente en las universidades, en los colegios secundarios y demás. Entonces ahí hay un rasgo que a mí me interesaba destacar, digo, cómo pensar una dictadura que es antisemita, o que se la conoce por su dimensión antisemita, cuando lo que pasa en el espacio público es todo lo contrario.
la dictadura, la dictadura militar, en su intención de, podríamos decir entre comillas, luchar contra la subversión, ¿sí? Justamente lo que hace es darle una dimensión de seguridad al espacio público, poner policías en las estaciones de servicio, en las estaciones de trenes, en las calles y demás, que lo que hacen es que, por consecuencia, ¿sí?, inhabilitan a los grupos de derecha de poner bombas, pintar instituciones judías y demás, como si se quiere hasta la consecuencia no querida, es que terminan resguardando, ¿sí?, la vida de esas instituciones. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, ¿no hubo antisemitismo durante la dictadura? No. Lo que no hubo es un antisemitismo de orden público, es decir, en las calles, en las instituciones, en las universidades, en las escuelas. El antisemitismo público de las primeras mitad de los años 70 mermó, ¿sí?, se fue calmando. Pero eso se derivó en un antisemitismo, ¿sí?, que se reacomodó en el espacio clandestino. ¿Qué era el espacio clandestino? Los centros clandestinos de detención. Es decir, todo eso que estaba antes en la calle, en las plazas, en las instituciones, ¿sí?, se resituó en el orden de lo clandestino. En los centros clandestinos de detención, donde efectivamente los detenidos... Sí, los centros clandestinos de detención, a ver, eran los lugares a donde las fuerzas de seguridad, ¿sí?, formadas por policías, por ejército, por fuerzas armadas, ¿sí?, conducían a los militantes políticos o sindicales o estudiantiles que eran detenidos, ¿sí?, bajo sospecha de efectivamente pertenecer a las filas de la subversión o a las organizaciones político-militares. Eran lugares clandestinos en el sentido de que su detención no era legal, ¿sí?, no se pasaba por una comisaría, se ingresaba a esa persona y luego se daba aviso a la justicia de una detención. Entonces, esos eran centros clandestinos de detención, básicamente por donde pasaron los 9, 20 o 30.000 desaparecidos, depende del número que quieran usar, ¿sí? ¿No necesitaban ninguna orden de arresto? No, justamente porque el terrorismo, la dictadura militar operó bajo la lógica del terrorismo de Estado. ¿Qué era el terrorismo de Estado? La primera dimensión es lo que nos contó Daniel, era esta sobredimensión del uso de la fuerza pública en el espacio público, ¿sí?, que podía detener a cualquiera por llevar papeles sospechosos, ¿sí?, pero su dimensión más radical efectivamente era el secuestro de una persona. Digo el secuestro porque no era la detención, era el secuestro de forma ilegal porque no se pautaba de forma burocrática esa detención y se lo derivaba a los centros clandestinos de detención, donde se torturaba, se violaba, se asesinaba, ¿sí?, se robaban niños y demás. Entonces, esa dimensión fue la del terrorismo de Estado. En esos lugares, ¿sí?, efectivamente el antisemitismo, ¿sí?, siguió en Irán, digamos, se siguió desarrollando. La sola posibilidad de que tu apellido, el tuyo, el mío, el de cualquiera, sonara a un apellido de origen judío, ¿sí?, habilitaba a que en esos lugares, ¿sí?, se te dijeran cosas aberrantes o se te hicieran cosas aberrantes, o se te pasara un discurso de Hitler, o se te tatuara una cruz amada o una esvástica por el solo hecho de ser judío. Entonces, lo que intenta mostrar el trabajo es que no es que desapareció el antisemitismo durante la dictadura, sino que se concentró en los peores lugares de la lógica del terror de Estado, que eran los centros clandestinos de detención. Pero por consecuencia lo que terminó pasando es que en el espacio público, ¿sí?, no existiera más, ¿sí? Es más, las instituciones judías terminaron siendo lugares seguros, ¿sí?, contra otros lugares como la universidad, las escuelas y demás, que fueron lugares que estuvieron bajo sospecha. Lo cuento con un ejemplo. En Buenos Aires hay un teatro, en una zona relativamente céntrica, que es Calle Corrientes, ¿sí?, y Boulogne-sur-Mer, es el 11, el corazón del 11, que es donde se radicaba gran parte de la comunidad judía. El teatro es un teatro llamado IFT, ¿sí?, el Teatro Popular Judío. IFT, exactamente, el IFT. Sí, el teatro, mira qué interesante, el teatro IFT, que durante la primera década de los 70 había sufrido cantidad de atentados. Aparte era un teatro identificado con las corrientes de izquierda judías. Un teatro que había sufrido cantidad de atentados, que habían sido censuradas sus obras, que había intentado ser cerrado, ¿sí?, en distintos momentos. Del 76 en adelante no sufre ningún atentado, no es censurada ninguna de las obras, aunque presenta obras de Bertolt Brecht, que está prohibido,
que está censurado, pero en el teatro judío se pueden seguir presentando. Pero el teatro judío, además de ser un teatro, durante la semana, ¿sí?, abre su sala a distintos talleres literarios, talleres de teatro, talleres, ¿sí?, de distintas cuestiones. En esos talleres, quienes están a cargo de esos talleres, mayoritariamente son intelectuales, artistas y docentes, ¿sí?, que han sido corridos de sus trabajos, de la universidad, de las escuelas, ¿sí? Entonces es interesante para pensar cómo incluso las instituciones judías fueron como un reaseguro para gente que no estaba identificada en la vida judía. Lo pongo como un caso: Luis Alberto Romero es un historiador reconocido, José Luis Romero, su padre también, eran dos historiadores intelectuales reconocidos en Argentina, son expulsados de la universidad, ¿sí? ¿Y dónde montan sus cursos de historia? En la institución hebraica, ¿sí? Allí crean un curso de historia argentina y lo pueden dar. ¿Se entiende a lo que voy? Digo, cómo ese control del espacio público, de alguna manera, normaliza la vida institucional judía, y para muchos, incluso no judíos, termina siendo como un espacio, ¿sí?, de continuación de sus prácticas intelectuales, profesionales y laborales. ¿Y por qué lo permitió la Junta? Ahí es interesante, porque podríamos decir que por el antisemitismo. ¿Por qué lo permitió la Junta? Porque apenas iniciado el golpe militar, el 24 de marzo de 1976, ¿sí?, hay como una fuerte idea de que empieza a correr como una idea, ¿sí?, de que el golpe efectivamente está violando derechos humanos. Lo conoce la Embajada Americana, lo conoce el Departamento de Estado, ¿sí? Tanto es así que Amnistía Internacional envía un comité a mediados del año 76, ¿sí? Y en ese primer informe de Amnistía Internacional se hace mención también a la situación de algunos judíos que están siendo perseguidos o que han sido ya desaparecidos. Y esa dimensión tiene como un impacto muy alto, ¿sí?, en Estados Unidos, asociando la violación de los derechos humanos de la dictadura, ¿sí?, con su dimensión antisemita. Entonces, la Junta Militar muy tempranamente intenta todo lo contrario, mostrar como un diálogo abierto, ¿sí?, y no solo abierto, sino muy obediente, ¿sí?, a las demandas de la comunidad judía, ¿no? Entonces, yo creo que no solamente la protección de ese espacio público se vio como una consecuencia no querida de la seguridad en todo el ámbito, sino que la Junta Militar buscó, de alguna manera, ¿sí?, mostrar en el espacio internacional, en el ámbito internacional, un diálogo permanente con la comunidad judía. Que lo voy a poner en tres ejemplos concretos, o en dos ejemplos concretos. Desde los fines de los 60, ¿sí?, la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas de la República Argentina, la representación política de la comunidad judía argentina, como el Comité Central acá. Claro, como el Comité Central acá, venía demandándole a los distintos presidentes que hiciera algo, básicamente podríamos censurar, por prohibir, por atender una serie de publicaciones de derecha nacionalistas extremadamente antisemitas, que publicaban discursos de Hitler, distintas cosas más. Ningún Estado, desde fines de los 60, ¿sí?, da lugar a esas demandas. Le dicen que sí, que vamos a ver, que vamos a atender, que es un problema, pero nadie hace nada. Uno paseaba por los kioscos de Buenos Aires, Daniel puede dar cuenta de eso, y se encontraba, ¿sí?, estas revistas en la primera plana de estos kioscos de revistas y de diarios. La dictadura militar, ¿sí?, lo primero que hace es prohíbe la circulación de revistas como Cabildo, Mayoría, editoriales como Odal, Milicia, que lo que hacían era publicaban todos estos libelos antisemitas. Entonces, de nuevo, no solo hay una idea de que hay una merma del antisemitismo en el espacio público, sino que efectivamente hay un gobierno que se muestra proactivo, ¿sí?, en la atención a las demandas de la comunidad judía. Entonces, aquí hay como muchos problemas que son de índole político al interior de la comunidad judía. Algunas personalidades, por ejemplo el rabino Marshall Meyer, que va a denunciar tempranamente, ¿sí?, que hay desaparición de personas, que hay violaciones de derechos humanos y que hay antisemitismo, ¿sí?, se va a enfrentar o va a estar en tensión con una dirigencia de una comunidad judía que va a decir, miren, ojo, porque las autoridades militares atienden nuestras demandas. Se prohíben las publicaciones antisemitas, ya no hay más atentados,
las instituciones se están llenando de gente. Entonces ahí hay una tensión entre el discurso de denuncia de la violación de derechos humanos, ¿sí? Y, podríamos decir, la experiencia de la dirigencia comunitaria judía, que lo que está viendo es que las instituciones están funcionando normalmente, se están llenando de gente, las escuelas tienen más alumnos, ¿sí? Los padres no tienen miedo, al revés, ven que este es un lugar seguro. Entonces, ahí la investigación intenta, como para poder entender esta dimensión, la complejidad en la que están sumidos los actores, intenta deslindar estas dos dimensiones. Hay un antisemitismo de orden público que va cayendo, ¿sí? Pero un antisemitismo de orden clandestino, ¿sí? Que es terrible, que es voraz, que es criminal, ¿sí? La segunda cuestión que intenta abordar la tesis o el trabajo de investigación es justamente pensar esta dimensión de una vida normal. ¿Cómo decirlo? Cuando Daniel cuenta su experiencia en la dictadura militar, eso no es una vida normal. Gente con brazaletes, ¿sí? Las estaciones de trenes cooptadas por las fuerzas de seguridad, arbitrariamente deteniendo a gente pidiéndole revisar los bolsos. Eso no es una vida normal. En términos teóricos eso se llama un estado de excepción, ¿sí? ¿No? Es eso, ¿no? Bueno, esto es el estado de excepción. Un atentado en París supone un toque de queda, un estado de sitio, es un estado de excepción. Bueno, esto es un estado de excepción. Ahora, ¿cómo ese estado de excepción frente a la violencia política de los años previos, ¿sí? Lo que permite es reconstruir una vida normal? En términos teóricos es como un problema. ¿Dónde lo podemos registrar? En estos casos que yo contaba. Lo que uno mira, lo que uno puede ver al mirar la comunidad judía es que la vida judía se normaliza, a diferencia de lo que está pasando en las universidades, en las escuelas, en las fábricas, en los sindicatos, en los partidos políticos. Todo eso está prohibido, pero todo lo que está prohibido afuera parece que no está prohibido acá adentro, que es el espacio judío. Yo conté lo del IFT, ¿sí? Pero por ejemplo, en lugares como la Yomer Hatzair, un movimiento juvenil sionista socialista, se podían seguir leyendo autores como Marx, se leía Borjo. Se podían seguir leyendo los autores de izquierda, la teoría marxista, que afuera estaban prohibidos. No solo que estaban prohibidos, si te enganchaban con un libro de Marx en la calle, tu suerte estaba jugada. Ahora, vos ibas a la Yomer Hatzair y eso lo podías seguir haciendo, lo podías seguir leyendo, podías seguir debatiéndolo. Yo cuento el caso, yo soy de La Plata, aquí me encontré con una colega de La Plata. La Plata es como Toluca, la capital de la provincia de Buenos Aires, es una ciudad central importante, con una universidad famosa, una vida intelectual famosa, una ciudad con diseño modernista muy particular. Y aparte, para que la fundadora de Madre de Plaza de Mayo, ¿saben eso qué es? Un organismo de derechos humanos conocido, es de La Plata. La fundadora de la Abuela de Plaza de Mayo es de La Plata. ¿Por qué digo esto? Porque La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y junta una gran administración pública, ¿sí? Con una universidad pública que reúne a muchos habitantes del interior del país, ¿sí? Y linda, está cercana a dos ciudades, Berisso y Ensenada, que son dos polos industriales muy importantes. Un polo de trabajadores vinculados al petróleo, al puerto y al frigorífico, a la carne. Entonces es en un radio muy pequeño, ¿sí? Es una ciudad con una fuerte militancia en los años 60 y 70, con una radicalización política muy importante. Entonces, la represión en la ciudad de La Plata es una represión muy terrible, ¿sí? Marca la ciudad de un modo muy grande, ¿no? Ahora, fíjense qué interesante. Los jóvenes de la ciudad de La Plata constituyen la Juventud Judía Independiente, ¿no? No sé si tú la recuerdas o te acuerdas, la JJI, de la que participa, por ejemplo, un joven que se llama Ernesto Tenenbaum, que hoy es uno de los periodistas también más reconocidos de mi país. Ernesto Tenenbaum, joven. La Juventud Judía Independiente se sigue movilizando. Sus actos de levantamiento del gueto de Varsovia, sus actos por la creación del Estado de Israel. Digo, mientras los actos públicos están prohibidos en la calle, los actos de estos jóvenes judíos pueden desarrollarse. No solo eso, sino que estos jóvenes siguen recreando la forma de la militancia sionista a través de esto, de cursos de formación, de asambleas, de grupos de discusión. Luego de la dictadura, para que ustedes puedan entender esa dimensión de esa vida judía activa en ese contexto intelectual, luego de la dictadura, la mayoría de esos jóvenes que pasan por la Juventud Judía Independiente forman parte de los procesos de normalización de los centros de estudiantes de las facultades.
cuando vuelve la vida política en la facultad, en las universidades, la mayoría de esos jóvenes judíos integran las listas de las direcciones políticas universitarias. Digo, para entender de qué modo, por ejemplo, esa vida judía luego, ¿sí?, va a tener como un momento de reconocimiento o de consagración en la vida pública política durante la transición democrática en mi país. A la par que muchos intelectuales, ¿no? Marcos Aguirre, bueno, Marshall Mayer va a integrar la CONADEP, digo, ¿se entiende? Para poder entender cómo esa presencia judía fue tan destacada también luego de la dictadura y el comienzo de la democracia en mi país. En ese sentido, esa es una de las segundas cuestiones que destaca mi tesis. Y finalmente, para no abrumarlos tampoco, la tesis sí guarda un lugar medio polémico, o por lo menos, no sé si polémico, pero bueno, ha sido el que más debate ha causado en Argentina, ¿sí?, que es poner en cuestión o poner en suspenso algunas nociones con las cuales se ha pensado la experiencia de la comunidad judía durante la dictadura militar. Desde muy temprano, desde una fecha muy temprana, ¿sí?, se reconoce un ensañamiento con las víctimas judías de la dictadura militar. Se habla, ¿sí?, desde los años 80 de un número que va de 1.500 a 2.000 detenidos desaparecidos de origen judío. Y que esas desapariciones, ¿sí?, además de que están sobredimensionadas, quiere decir, si incluso pensáramos que hay 30.000 desaparecidos, 2.000 desaparecidos de origen judío es un número, una representación proporcionalmente mayor a la cantidad de judíos que habitan en el país en relación a otras poblaciones, ¿sí? Los judíos no llegan a ser el 1% de la población y 2.000 personas de 30.000 son casi el 10%, el 8%. ¿Cuántos había en los 70? ¿Cuántos? No llegan a 250.000 judíos. O sea, no llegan al 1% de la población. En el Mundial 78 se habla de 25 millones de argentinos, no llegan al 1% de la población, ¿sí? Sin embargo son casi el 8% de los desaparecidos. Y entonces ahí me parece que hay varias cuestiones para pensar como problemas. La primera es que eso podría indicarnos un índice acerca del antisemitismo de la dictadura, podría ser, pero la otra podría decirnos cómo fue el proceso de incorporación a la nacionalidad argentina de los judíos. O sea, digamos, finalmente los desaparecidos no desaparecen por su condición étnica, religiosa o nacional, sino que desaparecen por su militancia política, por su paso por la universidad, por su paso por los sindicatos, por su paso por los partidos políticos. Entonces nos podría indicar todo lo contrario. Bueno, cómo se incorporan los judíos a la vida nacional, ¿sí? La segunda es que la mayoría de los que desaparecen, y como bien dijo Daniel, son jóvenes. Ese es un rasgo de la dictadura. Desaparecen la mayoría personas entre 15 y 35 años de edad. Ese es el 80% del universo de desaparecidos en un país. Clarifica un poco el concepto de desaparecido, por ejemplo. No, bueno, desaparecidos. Hoy, cuando te hablaba de esto de terrorismo de Estado, el proceso era una detención, luego mayormente un centro clandestino de detención, y luego el proceso era la de la desaparición, digamos, un posterior muerte o asesinato, ¿sí? Pero luego el cuerpo no era devuelto a los familiares. Mayormente los cuerpos no se devuelven a los familiares. Por eso se habla de desaparecidos. O son arrojados al Río de la Plata, o son enterrados en tumbas NN, ¿sí? O se presentan como enfrentamientos, pero que son fraguados. En realidad se mueren en torturas y son puestos en un auto y dicen que intentaron enfrentarse con la policía. Entonces se los recaptura, pasan por la morgue y son cremados, o no se conoce el destino de los cuerpos. Por eso se habla de desaparecidos. Ahora, hay una cuestión que es interesante, que la mayoría de esos jóvenes que desaparecen no son detenidos por su condición judía. No desaparece un rabino, no desaparece un joven sionista, no es sacado un joven sionista de su institución, ¿sí? Incluso, como bien trabaja el capítulo 1, que trabaja esos años previos a la dictadura, muchos de esos jóvenes judíos, ¿sí?, que desaparecen, en realidad están en tensión con ese mundo judío, con la identificación con el mundo judío. No se sienten parte de él, se sienten incluso por distintos motivos que están por fuera de ese mundo judío, o porque el establishment judío o esas dirigentes no les han prestado atención, o porque no están de acuerdo con la política del Estado de Israel, ¿sí? Están a la izquierda, digamos, del sionismo, ¿sí? Entonces, llamarlos detenidos desaparecidos de origen judío es un problema de orden ético y político, digo. Finalmente esos jóvenes
son detenidos por su militancia política, no por identificación judía, y en todo caso fueron rejudeizados por sus torturadores. En los centros clandestinos de detención, llevar un apellido como Kahan, ¿sí?, o como Feinstein, podía ser efectivamente motivo de una exageración en las torturas. Ahora, el problema es que nosotros, al reconstruir esas listas, estamos pensando como los torturadores. ¿Se entiende? Digo, esos jóvenes en sus trayectorias, en sus biografías, habían tomado distancia de ese mundo judío y habían sido rejudeizados en los centros clandestinos de detención. El problema actual, es que de índole ético y de índole político, es qué hacemos con esas trayectorias. ¿Las tenemos en cuenta como trayectorias de esas vidas, ¿sí?, o las borramos y los rejudeizamos? No, digo, yo tengo una postura frente a eso. Yo creo que no hay que hacer eso. Pero es un debate abierto. Eso ha causado como mucho debate en la comunidad judía. Disculpa, sí. Durante la época de la dictadura, sí, ¿se tienen datos de cuánta gente migró dentro de la comunidad? Sí, es interesante lo que decís porque es muy interesante y muy problemático lo que decís. ¿Por qué? Está buena la pregunta. Porque vamos a empezar por la bibliografía. Esta bibliografía de la que yo hablé al principio es una bibliografía que además tiene una mirada muy peyorativa, podríamos decir, Daniel, sobre la actuación del Estado de Israel, y particularmente de su embajador, Randy Grad, durante aquellos años, ¿sí?, no salvando judíos. Lo que opone es este número de 2.000 judíos desaparecidos y una agencia diplomática, ¿sí?, que no hizo lo posible por salvar judíos. Bueno, en realidad eso responde más a lógicas políticas que a miradas históricas. ¿Por qué? Porque muy tempranamente la agencia judía y el Estado de Israel abren canales, ¿sí?, para habilitar la inmigración de judíos. Lo que pasa es que los abren efectivamente en un estado de excepción, es decir, nadie puede salir por su... O sea, Danny Feinstein, en vez de hacer campamentos, hubieran participado montoneros, hubiera sido muy difícil para ir a Ezeiza con su pasaporte y decir me voy a Israel. Por más que la agencia judía o la Sochnut o la embajada lo habilitaran, ¿sí?, el salvoconducto para ir. Había que salir de Argentina, y las formas para salir de Argentina eran por vías terrestres, vía Uruguay o Brasil, clandestinas. Entonces nadie podía, ni con la mejor de las voluntades podía hacerlo legalmente. El caso más típico es el caso Timerman. La embajada de Israel negocia directamente con el Estado la salida durante un año, ¿sí?, y solo lo pueden hacer por una decisión de Videla en oposición a los sectores más conservadores de la dictadura y sacándole la ciudadanía. O sea, bueno, yo lo doy, pero lo tengo que desargentinizar, ¿sí? Bueno, y eso era Timerman, que era el más conocido y el que más prestigio internacional tenía. Imagínate un joven que nadie conoce, ¿no? Entonces las formas son saliendo vía Uruguay o sobre todo vía Brasil. En la mayoría de los casos es vía Brasil. O sea, las salidas siempre te las cuestionaban a donde fueres. Había control, había Había listas. control. Imagínate que si eso pasa en Constitución, en la estación de tren, lo que pasaba en Ezeiza. En los aeropuertos, o sea, pero hay gente que migró antes, no sé si acá hay gente que viene fruto del exilio de esa época, cuando empiezan los años, porque digamos, hablamos, Sí. desde el 73, por la época Mucha gente viene antes. hay mucha gente, una gran emigración a México de inmigrantes, gente que se refugia o se escapa de Argentina por el clima, por amenazas, y viene a países que los dan acogida, en este caso México, Venezuela, en América Latina, a otros lugares, y otra gente migra a España. Otra gente migra por sus propios medios a otros lugares también, ¿eh? Y otra gente por la Antes CNUR. de- Otra gente Durante, migra por la CNUR. o depende que había, desde que empieza el golpe y al comienzo, cuando ven lo que pasa, hay gente que se va y se pudo ir sin problemas. Claro. No, y hay gente que también migra clandestinamente a otros lugares también, o sea, no es solo la salida de Israel. Pero sobre todo estos y agencias judías abren canales para que esa vía fuera posible. Lo que pasa es que muchos argentinos que llegan a Israel luego se van a Europa, ¿no? Entonces o vuelven a Estados Unidos o se van a otro lugar, o vienen a México, por ejemplo. Las alternativas son muy distintas, sí. ¿Quién mejor trabajó eso? Bueno, es investigadores, Luis Roniger y Leonardo Segman, pero también Pablo Yankelevich, que es argentino, que está aquí en México, ¿no? Pero fíjate que las vías de la represión clandestina, que eran brutales, que eran terribles, eran casi inaccesibles también, ¿no? Nadie podía salvar a alguien que estuviera en un centro clandestino de detención. Lo que podía pasar muchas veces es que alguien que estuviera en un centro clandestino de detención luego fuera, entre comillas, blanqueado, ¿sí?, y pasara a estar preso en condiciones legales.
¿Por qué algunas veces alguien desaparecía, alguien moría y alguien pasaba condiciones legales? No se sabe al día de hoy, no hay una lógica, todavía no se ha terminado de explicar la lógica interna de la represión. Pero solo hay un caso en el que, durante los años más terribles de la dictadura, ¿sí?, gente que está detenida ilegalmente en centros clandestinos de detención es salvada, entre comillas, es sacada de esa dimensión y luego se lo conoce como el caso Córdoba. Es un caso que ocurre también en noviembre del 76. En los años más duros de la dictadura son entre el 76 y el Mundial, el 78. ¿Sí? Que es efectivamente un grupo de jóvenes sionistas cordobeses que en realidad dejan el movimiento sionista y se incorporan al ERP, al Ejército Revolucionario del Pueblo, que es una de las organizaciones políticas militares que actúan en mi país en los años 70, ¿sí? Y que a poco de iniciarse el régimen, ¿sí?, son jóvenes judíos de clase media, acomodados en el centro de la ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba, Córdoba, que sería es una provincia de las más importantes. ¿Qué rango de edades? Jóvenes sionistas, 16 a 18 años, 16 a 19 años. Y algunos Shelichim que estaban ahí, yo conocí bueno, a esta gente. Lo que hace y en Córdoba particularmente actúa Mario Benjamín Menéndez, es el ala más radicalizada hacia la derecha, el ala más criminal, podríamos decir, de la estructura dictatorial. Y la Sochnut, velozmente, tardíamente, lo que intenta es crear las condiciones para que este grupo de jóvenes de clase media del centro de la ciudad de Córdoba, la capital de una de las provincias más importantes de mi país, ¿sí?, vuelva al movimiento sionista como un modo justamente de blanquear, de salvaguardarlo, es decir, bueno, adentro de estas instituciones a ustedes no les va a pasar nada. Estos Shelichim viajan a la ciudad de Córdoba, ¿sí?, y son detenidos Shelichim, ¿sí?, porque básicamente eran argentinos que venían desde Israel. Entonces, cuando detienen a Shelichim, Embajada de Israel y Sochnut actúan rápidamente diciendo, miren, estos son funcionarios, tienen rango de funcionarios israelíes, no los pueden detener. Razón por la cual cuando detienen a estos, lo que hacen es liberar, o sea, a los otros judíos que ya estaban detenidos, los liberan a este grupo junto con otros jóvenes judíos que están también detenidos. Es el único caso en dictadura militar que son detenidos, son liberados. Hasta el caso también del hijo del presidente de la DAIA. Ah, Marco Resnick, está bien. Es otro caso también. Claro. Sí. Pero esta es una presión, ¿sí?, que logra sacar un grupo de jóvenes de las fosas clandestinas de la mayor parte de la gente que salió durante la época de la dictadura fue clandestino. Depende de quién es. Depende de la forma, depende de quién es. Si eras perseguido político, sí. No, algunos consiguieron vía la ACNUR, vía la Naciones Unidas como refugiados, pero en términos proporcionales fueron muy pocos. O sea, tú no podías llegar a decir que necesitas pasaporte para ir de vacaciones a Brasil. Sí, así podías hacerlo. Había de todo, ¿sí? Vamos a decir así. Una cosa es la gente que no tengo ninguna militancia, no estoy en ninguna lista, tenía mi pasaporte, salía. Porque para el pasaporte lo tramitabas con la policía. Necesitabas un certificado de antecedentes penales, por ejemplo. Te checaba la policía, hay gente que... Y haz de cuenta que tú tenías el pasaporte de antes y no se te había vencido. Pero, de nuevo, así como estaban esos controles en una estación de trenes, en los aeropuertos también. Entonces las vías eran como las vías de salida, para quien era un perseguido político que estaba en esas listas, eran muy complejas. ¿Por qué las vías terrestres? Porque efectivamente sigue siendo un problema el día de hoy en Argentina. La frontera es como la frontera de México. La frontera terrestre argentina es una frontera muy amplia y muy laxa también. Entonces las vías de salida eran como mucho más fáciles, ¿sí?, de hacer por ese lado. Y había como una organización que por vía de Brasil ya estaba como, podemos decir, aceitada y hacía que la cosa fuera como más fácil. Ya termino con esto, digo, estas son como algunas dimensiones. Ahora, luego, finalmente el trabajo lo que hace es pensar, bueno, pero si esto históricamente es así, ¿por qué la bibliografía dijo otra cosa? ¿O por qué los actores dijeron otra cosa? Y ahí nos metemos en cuestiones de memoria. Bueno, finalmente todos somos seres humanos y cada uno recuerda de acuerdo a sus trayectorias, a su subjetividad, o también incluso de acuerdo a su posición política. A mí me parece que uno de los puntos más destacados del trabajo es que toda la bibliografía concentró sus críticas en la DAIA, por ejemplo, en el comité, como todo el comité de aquí.
Y el trabajo lo que intenta, y quienes criticaron la actitud de la DAIA, ¿sí?, fueron los sectores que estaban alineados a la izquierda, por ejemplo, de la comunidad judía. Uno de los trabajos más, me parece, o a mí más me gustó de la tesis, es mostrar cómo aquellos que incluso hoy critican a la DAIA por cuál fue su accionar durante la dictadura, tuvieron posiciones mucho más claras, mucho públicas, ¿sí?, de apoyo a la dictadura militar, ¿no? Por ejemplo, el ICUF, ¿no?, que es como la facción de la comunidad judía más cercana al Partido Comunista, tuvo declaraciones públicas mucho más rimbombantes de saludo y de reconocimiento del gobierno de Videla, por ejemplo, ¿no? Que Entonces, se marcan que un pacto que hizo Rusia con Argentina. Sí, que con el Partido Comunista también apoyó a la dictadura militar, y que en ese contexto de las dictaduras del Cono Sur el malo era Pinochet y no era Videla, ¿no? Porque Pinochet había destronado a un presidente socialista, que era Allende, ¿sí?, y en todo caso la dictadura argentina había derrocado un gobierno en decadencia, pero además era el peronismo, ¿no? Pero en ese sentido, más allá de esos contextos, de esas particularidades del contexto de cada uno de nuestros países, es interesante pensar cómo actores que hoy se dicen a sí mismos que denunciaron la dictadura tempranamente, que fueron perseguidos por la dictadura, cuando uno los mira en el contexto y a través de las fuentes, lo que encuentra es que fueron mucho más, tuvieron como zonas más grises, ¿sí?, de los que esos mismos actores se reconocen. En ese sentido, el trabajo es como bastante minucioso en recomponer voces que hasta al día de hoy no habían sido observadas. Bueno, muchas gracias, Emanuel. Y abrimos, no sé si hay preguntas o comentarios, tengo unos comentarios o hay preguntas que quieran hacer sobre esos años. Y hay testigos también. Por favor. En el caso de la DAIA, ¿podríamos considerar que colaboró con el régimen militar? Bueno, es compleja la pregunta, porque yo te diría que, a ver, no. Si yo me pongo en el historiador académico, te diría que colaborar no. En la historiografía europea eso es muy claro, ¿no? Porque la historiografía europea, en 70 años después del nazismo, ha operativizado algunas categorías y ha sido como muy claro en definir que una cosa es colaborar, otra es haber sido estado de acuerdo, otra es haber sido distante, otra es, digamos... Él no colaboró directamente, si vos pensás por colaborar en denunciar personas, eso no lo hizo, no prestó sus instalaciones para... Digo, si vos mirás qué hizo Mercedes-Benz, qué hizo Ford, que prestaron sus instalaciones fabriles como centro clandestino de detención de los trabajadores, no, la DAIA no hizo nada de eso, ni denunció ni nada. ¿Podría haber tenido una posición más valiente? Quizás podría haberla tenido, pero es cierto que es una representación de una institución de una comunidad judía, ¿sí? Y te diría que en determinados momentos tuvo posiciones de valentía. Pese a lo que dice Jacobo Timerman, o lo que dijo Jacobo Timerman, la DAIA denunció tempranamente la captura de Timerman como una captura arbitraria y pidió su libertad tempranamente, ¿sí? De hecho, si miramos Nueva Presencia, que es como el periódico de la comunidad judía, que se dice a sí mismo que denunció, que fue la voz de la denuncia contra la violación de derechos humanos, lo que vas a encontrar en Nueva Presencia es que quien denuncia la detención de Timerman no es Nueva Presencia, sino Resniski, que es el presidente de la DAIA. Claro, sale publicado en Nueva Presencia, pero se toman las declaraciones de Resniski, ¿sí? Mira, pasó algo muy interesante. En la embajada de Sudáfrica, no tiene nada que ver, en la embajada argentina de Sudáfrica se encontraron, por cosas del azar, una serie de filmaciones, de crudos, de filmaciones que la dictadura filmó para mostrar al mundo, en el contexto del Mundial 78, ¿sí?, para mostrarle al mundo como una campaña de lo bien que se estaba en Argentina, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? Filmando distintos dirigentes de la comunidad judía. Filmó a un rabino, Shlomo Ben-Ammu, filmó a Graetz, de los reformistas, Roberto Graetz, que filmaba parte de la PDH, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y filma a Resniski, el presidente de la DAIA, para mostrar en ese contexto a los judíos, digamos, la víctima por antonomasia de las persecuciones en el siglo XX, para mostrar cómo la comunidad judía daba testimonio de que se vivía bien. El único que en todas las entrevistas señala la arbitrariedad de la dictadura, ¿sí?, es el presidente de la DAIA al decir el caso de Timerman. Eso yo te puedo asegurar que en el 78 es muy jugado. Es muy jugado. Ahora, a la vez la DAIA tuvo muchos comunicados apoyando la dictadura militar. En el año 78, Marek Alter, sobreviviente del Holocausto, en Francia, en el periódico Le Monde, publica un artículo diciendo que en Argentina está pasando con los judíos lo mismo que pasó durante el nazismo. Y la DAIA saca un comunicado diciendo que eso no es así,
¿sí? Bueno, eso es lo que ese comunicado de la DAIA lo que hace es apoyarse sobre la denuncia de una campaña anti-argentina que denuncia a la Junta Militar, diciendo, bueno, en realidad los subversivos, que son los exiliados, están diciendo que todo esto está pasando y eso es una mentira. Y la DAIA es servil a eso, podríamos decir. Lo cierto es que así como la DAIA hace eso, más de 300 organizaciones empresariales y de la sociedad civil firman comunicados diciendo que en Argentina se vive bien. Entonces, en realidad podríamos decir que hay un consenso social extendido, que eso es lo terrible de la dictadura también, de la dictadura militar, que logra un consenso social acerca de lo que está haciendo está bien. La DAIA, en todo caso, es una voz que expresa eso, pero no es la única voz. Sí, para agregar algo más, una de las organizaciones más poderosas en Argentina en ese momento, que tenía históricamente un peso fuerte, por ejemplo, es la Iglesia Católica. Sí. Bueno, y si uno ve lo que pasó con la Iglesia Católica durante la dictadura militar, y esto involucra al Papa también en cierto sentido actual, Sí, bueno. uno puede ver claramente que la Iglesia sí tenía una influencia y un poder significativo en los mismos mandos militares y en otros sectores influyentes de la sociedad argentina, y vemos que como organización hubo una línea, digamos, de 4 o 5 obispos progresistas que denunciaron de entrada, uno de los cuales fue asesinado por esa tarea, pero la Iglesia como organización estudiaba, fue muy cauta en sus comunicados, apoyó, y así había otro grupo de sacerdotes que bendecían las armas que mataban a los subversivos y que daban atención espiritual a los militares y a veces a los propios prisioneros para sacar información para los militares. ¿Puedo decir algo? Verdig, Para que veas esta dimensión, porque es central de lo que plantea él. Para empezar esa idea de la colaboración. La jerarquía o la cúpula eclesiástica efectivamente colaboró con el régimen haciendo todo esto, pero aparte dirimió sus diferencias internas apoyándose en el terrorismo de Estado para desaparecer, asesinar o aniquilar a sus propios díscolos. Por ejemplo, Monseñor Ayeleli, obispo de La Rioja, es asesinado, pero hay un par de curas palotinos que son masacrados en su parroquia, frente a la cual la cúpula militar no dice nada. Hay monjas que son secuestradas, ¿sí? Hay laicos en el sentido de miembros de la iglesia laicos que son desaparecidos, jóvenes que pertenecen a las parroquias y grupos de Boy Scout que están desaparecidos. ¿Se entiende? Digo, en ese sentido uno podría decir que la cúpula eclesiástica colaboró, si entendemos colaborar con una forma activa de decir, mira, todos estos me están molestando o tienen un discurso muy radical, muy izquierdista, y mandó efectivamente, bueno, la DAIA obviamente no hizo eso, pese que al interior de la comunidad judía había sectores izquierdistas que ponían en cuestión, ¿sí?, a la dirigencia comunitaria. La DAIA no hizo nada de eso. Sí, un tema que creo que es importante en esta reflexión, que me parece muy importante, primero me parece que metodológicamente tu libro hizo una edición muy acertada, que es ver los años previos para ver ese contraste. Me parece que eso es fundamental, es un gran aporte tanto metodológico como de fondo, porque en los años de caos del 73, 74, 75, 76 ayudan a explicar muchas de las cosas que va a pasar y la diferencia entre los actos de antisemitismo que hubo en esa época y los que había en la dictadura militar, que eran menos, pero por ejemplo, también experiencia personal. Yo en ese momento, en el año 77, dirigí una comunidad que se llamaba Jerusalén, en Parque Patricio, es un barrio de Buenos Aires, y en el año 77 nos pusieron una bomba en la puerta, que voló una puerta de bronce de este tamaño a las 3 de la mañana, la pusieron ahí, hubo una bomba que explotó ahí, que voló esa puerta, que generó, cuando tuvimos una junta estaba toda la comunidad, como ni en Yom Kippur había tanta gente, para ver qué había pasado y analizar ese hecho. Y eso es otra historia, es otra situación, digamos, que hablo que había algunos casos. Y otro dato interesante es que sería un caso fascinante, lo que pasó con la miniserie Holocausto. Sí. Que ustedes se acuerdan de esa miniserie, que tuvo enorme impacto. Bueno, en Argentina la Junta Militar prohibió que la televisión la pasase porque decían que podía hacer apología a la guerrilla, porque ahí se van los partisanos que pelean contra los grupos. Ahora, ¿qué se hizo en la comunidad? Algo que me acuerdo que fue una experiencia increíble.
se consiguió en esa época el Betamax, ese no sé cuál era, que era tener un proyector de video, era algo muy raro, y en distintas instituciones, primero se pasaba privado, y tú te sentías que estaba yendo a algo subversivo, pero esto ratifica la tesis de Manuel, de que en el espacio público dejaban que se vea. Entonces, me acuerdo que espacio público comunitario, es decir, el espacio público comunitario era un espacio seguro. La gente, porque los militares no querían que sea, porque un ataque a una institución judía generaba a nivel internacional en la opinión pública un elemento muy negativo para la causa de la Junta, que quería tener cierta legitimidad internacional. Entonces, me acuerdo que muchas instituciones daban holocausto y tú entrabas medio oculto, era una serie larga, era 3 veces, y íbamos a verlo. Me acuerdo perfecto la sensación de que estabas viendo algo porque estaba prohibido, y finalmente la serie se permitió darla, pero fue toda una negociación que tuvo que hacer el Comité Central con los militares para que permita que se hizo a raíz de un programa público, un programa en un canal público de un periodista relativamente conocido, Enrique Llamas de Madariaga, que entrevista a un ingeniero, Jaime Rosenblum, que es judío, y le pregunta sobre los judíos, pero le pregunta con un dejo bastante antisemita sobre la doble lealtad, sobre la desconfianza, bueno, pero ¿por qué los judíos son así? Eso genera tanto impacto que la DAIA va y le dice, esto es antisemitismo. Entonces la Junta Militar dice, sí, miren, pero ¿qué quieren que hagamos? Pongan holocausto. Y ponen holocausto. ¿Sí? La televisión pública da al Ministerio del Holocausto. Sí. Perdón, yo falté una parte de la charla, pero viví todo el proceso 73 secundario, el primer desaparecido de la democracia, o primer muerto de la democracia, compañero mío del colegio, Carlos Fey, compañeros desaparecidos, Carlos Capitman. ¿Vos pensás que, o sea, hay que poner en contexto de que cuando vino el golpe militar, gran parte de la sociedad argentina lo estaba pidiendo? Argentina venía de periodos militares cíclicos, alternando con la democracia, y Latinoamérica venía de periodos muy similares. Lo que te quiero preguntar es si vos pensás que cuando viene el golpe militar de Videla, ya viene con el plan sistemático de hacer desaparecer personas, o primero es tomar el gobierno y eso surge después cuando, a raíz de que Perón había echado los montoneros y los montoneros se pasaron a la clandestinidad, alguien de la Junta, Macera en este caso, idea el plan de la desaparición de las personas. Sí, ahí te voy a responder con... Esto un poco para justificar a parte de la comunidad que no se expresó en ese momento. Yo creo que hay un plan sistemático que es previo al 76. Y ahí hay dos cuestiones. La primera es... Pero dirigido por López Rega, por la democracia. Claro. La democracia, bueno, que es uno de los problemas políticos actuales de mi país. Que en realidad lo que uno conoce como terrorismo de Estado... Sí, uno de los problemas que uno conoce como terrorismo de Estado tiene su dinámica, es previa al 24 de marzo del 76. Porque el año, en la ciudad de La Plata, claro, somos colegas de la amiga de ella, la cantidad de muertos y desaparecidos es peor en el 75 que en el 76, porque la CNU, la Concentración Nacional Universitaria, esos sectores de la derecha peronista, intervienen en la universidad, ¿sí? Y las persecuciones se inician un año antes. La desaparición sistemática de personas con esa lógica de un centro clandestino de detención, en el que son detenidos y no son legalmente legalizados y demás, arranca en el 75 con el operativo de Independencia en Tucumán, una provincia muy pequeña. La escuelita de Famayá, que es una escuela en una localidad retirada de la provincia, ¿sí? Es el primer centro clandestino de detención que se conoce como tal, es durante los años de la democracia. Yo creo que ese plan sistemático, en todo caso, es como la discusión sobre el holocausto entre los funcionalistas o los, ¿viste? Si se piensa o porque funciona una vez se implementa de aquí para siempre, pero la sistematicidad es previa al 76. Ahora, hay algunos documentos que son complejos, ¿sí? Que dan cuenta de que efectivamente, por ejemplo, la Embajada de Israel y la dirigencia comunitaria conocían la dinámica represiva previa, ¿sí? No el 24 de marzo, pero digamos a los primeros días del golpe. ¿Por qué? Bueno, el almirante Macera, uno de los referentes de la Junta Militar, que está integrada por un miembro de cada fuerza, Videla, Agosti y Macera, digamos, la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea y la Marina, ¿sí? Piden una reunión a través de Jacobo Kovalov, que es el representante del American Jewish Committee
Israel en Argentina, pero para América Latina, con sede en Buenos Aires. A través de unos vínculos personales que vienen de otro lado, Jacobo lo conocía a Masera por otras cuestiones, ¿sí? Y en un vínculo en el año 75, fines del 75, principios del 76, con una reunión a través de Jacobo Kovalov con la dirigencia comunitaria, con Resniski, presidente de la DIA y demás. Y donde Masera le dice, va a haber un golpe, cosa que sabía cualquiera que leyera los diarios o caminara por cualquier calle de alguna de las ciudades más importantes del país, vos lo recordarás, era esperable, no porque fuera una aberración el golpe, porque al revés, era una normalidad en el sistema político argentino. Lo más normal es que frente a una crisis política, la salida fuera un golpe militar. Donde él le dice, miren, la suerte está echada, este gobierno no va a durar mucho más, y las condiciones más o menos van a ser estas, va a ser una fuerte represión, bla, 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 bla. La propia dinámica de ese sistema de democracia, dictadura, había dado, me parece que la respuesta de que la lógica de la represión legal no había tenido mucho fruto. ¿Por qué? Porque frente a cada dictadura y la detención de unos cuadros dirigentes o militantes políticos, ¿sí?, lo que hacía una democracia era una amnistía que volvía a reproducir la lógica de la crisis política, la violencia política y la represión. Me parece que ahí la Junta Militar, en un contexto de dictaduras en el Cono Sur, en un contexto del Departamento de Estado americano, operando con la doctrina de seguridad nacional, diciendo, bueno, acá hay que dar una solución más radical, lo que crea son las condiciones para una vía que no es la legal, digamos, que es la de los centros clandestinos de detención y la desaparición de personas. Pasa en Brasil, pasa en Uruguay, pasa en Chile y pasa en Argentina. No está pasando solo en nuestro país, en Argentina. Entonces, en ese sentido, las condiciones están dadas. Yo creo que es sistemático y es previo, ¿sí? Y hay un documento de la Embajada de Israel donde se sabe que en la ESMA está desapareciendo gente, y es un documento del fin del 76. No, que está desapareciendo, que hay detenidos ilegales. Que hay detenidos ilegales. Que están desapareciendo, no, me equivoco. Que hay detenidos ilegales en la ESMA, que es la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, que es un lugar muy céntrico de la ciudad, sí, una avenida muy céntrica. Es un lugar muy paquete de la ciudad.